Salutres y bienvenidos a un episodio muy especial de Hammer Space. Antes de empezar, un gran abrazo a toda la gente en Patreon. Gracias a ustedes, la motivación de salir adelante me conmueve. Eso y a nuestros patrocinadores, el Steam Deck. Ya somos mil suscriptores a este humilde canal de YouTube. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por haberle dado clic a ese botón y aprecio muchísimo el apoyo. El otro día puse un tweet que decía algo tipo, hey, al fin tengo patrocinantes, y luego puse el patrocinante falso que acabo de poner, y básicamente la gente no entendió al ver el segundo tweet que simplemente el nuevo gag, el nuevo running gag que tengo es poner productos falsos que en realidad no patrocinan este programa, pues este programa no tiene patrocinante. El patrocinante eres tú, espectador. Con tu participación y tu dinero puedes marcar la diferencia. Hoy quería aprovechar y empezar el episodio hablando de una de las vainas que más estúpidas me parecen en el mundo, que es el Stanford Prison Experiment. Para el episodio de hoy tengo un montón de notas, by the way. Vamos a hablar largo y tendido, no me quiero perder de nada. Pero antes de arrancar con el tema principal, el Stanford Prison Experiment. Si ustedes van por la Universidad de Stanford y comienzan a caminar por los pasillos, en algún momento llegan a ver una placa que dice Site of the Stanford Prison Experiment, 1971, conducido por Philip J. Zimbardo. Este carajo agarró un coñazo de gente, les pagó, tengo la cifra, $15 por día, que con la inflación ajustada este año serían unos $110 por día. Y a unos les dijo, ustedes son presos y ustedes son guardias. Y luego de 6 días, los que eran guardias estaban tratando a los presos como una mierda. Entonces, lo que descubrió este carajo es que cuando tú le das un poco de poder a un huevón, así sea de mentira, se vuelven locos. Y este experimento me parece súper estúpido porque esto es literal la historia de la humanidad. Gente que le das un mínimo de poder y la pierden por completo. Este experimento durante décadas en Venezuela se ejecutó dándole el poder a ciertos vigilantes en Farmatodos que revisaran un ticket de compra para ver si tenías todos los productos, y esa ínfima cantidad de poder, es cero poder, o sea, porque así si tú tuvieras, sí, 100.000 toallitas sanitarias robadas en tu bolso y este vigilante ve que te las estás robando, ¿qué coño va a hacer? ¿Qué coño va a hacer? No tiene ni la energía, no ha ni comido, por el amor de Dios. ¿Cómo va a detenerte? Es simplemente un mecanismo disuasorio, es la palabra, disuasorio, para frenarte. Em, y no sé, como experimento me parece tan atorrante, tan pendejo, porque, ¿sabes? Es tipo, ¿qué tienes que...? O sea, lo sabemos que cuando tú a alguien le das un uniforme, un mínimo de poder, la pierden. Eso pasa en cada guerra, en cada ejército, en cada gobierno. Y quería como que explorar el tipo de persona donde eso... ¿Quién es el tipo de persona que al final de verdad se vuelve loca con la autoridad? Todos la perdemos con la autoridad, pero yo creo que existe un caso verdaderamente aterrador de alguien cuya vida creo que vamos a estar explorando hoy. A lo largo de toda su trayectoria vamos a estar hablando mucho de su trabajo. Y esta persona, este chamo se llama Rodolfo, porque nace en 1901, el 25 de noviembre de 1901, en un área llamada Baden-Baden, en Alemania. Eso queda cerca de la Selva Negra. Muy bonito, idílico. Capaz ahorita pongo una foto de Baden-Baden para que vean, porque hoy en día es un pueblo spa. Este chamo nace ahí de un padre y una madre verdaderamente católicos, que tiene un puñado de hijos. Tienen este hijo y tiene 3 hermanas, las cuales quieren que sean monjas y quieren que él sea sacerdote, vehementemente sacerdote. Este es un chamo que cuando habla de sí mismo en sus memorias,
él cuenta que nació cuñado, ¿sabes? Como que esos bebés cuñados, esos chamos que ya caminan con las manos puestas para atrás, de nuevo a poner una foto de un bebé cuñado. Nació así, era un chamo que le encantaba el orden, un papá extremadamente severo y un carajito en particular que literal su objetivo de chamo, el de toda su familia, como lo percibían, era que él em, se volviera sacerdote. Cosa que, como vamos a seguir viendo a lo largo de la trayectoria, no pasaría. Era un chamo que vamos a citarlo, como que él pensaba que su primer deber era socorrer a los demás en caso de necesidad y someterme a las órdenes y deseos de mis padres, maestros, el señor cura, los adultos en general e incluso los sirvientes. Dijeran lo que dijeran, ellos siempre tenían la razón. Y qué elegante y qué chiquitico. También le gustaban mucho los caballos y le gustaban los animales, pero no tenía muchos amigos, este Rudolf. Era alguien que le encantaba el orden, y ese orden se comenzó a perder en su casa cuando muere su padre sorpresivamente. Y él, buscando esa figura, buscando otra vez una figura paterna, termina en lo que hoy en día conocemos como la Primera Guerra Mundial, que en ese momento le llamaban la Gran Guerra, porque se les estaba yendo de las manos. Y de 1914 a 1918, este chamo que entra a servir nació en 1901, así que él entra a servir con 13 años. Él con 13 años comienza a acercarse a lo que vienen a ser los hospitales de guerra y a toda esta mierda donde están tratando a los soldados, y siente el llamado de la violencia entre lo que ve el orden, las jerarquías, y bueno, y quiere servir al ejército. La madre no quiere que él lo haga porque es un niño, pero debido a que en esa época la mayoría de los hombres eran unos malditos salvajes, consigue que un capitán lo reclute. O sea, él consigue ser finalmente enviado al frente africano con menos de 15 años. Termina formando parte del ejército, cayéndose a tiros. Y nuestro querido Rudolf, hay un momento donde, como todo buen soldado, tiene su bautizo del fuego. Él, en medio de una batalla, se está enfrentando a los británicos, que en ese frente africano, cerca de lo que es la zona de Irak, Palestina, que es donde él estaría peleando. Creo que es en Irak, donde él desenfunda su rifle. No sé si lo tiene enfundado, qué coño. El punto es que coge un rifle y, y dispara y mata a un indio. Y cuando la batalla se acerca, cuando la batalla se acaba, se acerca a su indio, ve al hombre muerto, y a Rudolf le sabe un poco a culo. Él se toma la molestia de explicar que se sintió un poco mal, pero no muy mal. No conocía al hombre, no hablaba la misma lengua, no eran del mismo color de piel, porque si algo tenemos que saber de esta gente es que en esa época era muy fácil ser muy racista. Él básicamente mató a un carajo con el que él nunca iba a tener ningún tipo de interacción, con que él nunca iba a poder comunicarse. Mató al otro, mató al enemigo. Y en ese caso era matar o ser matado. Y ahí él descubre en lo que viene a ser el ejército la máxima de orden y de jerarquías, y que puede cumplir una misión. Rudolf descubre que es un carajo verdaderamente disciplinado, y que dentro de lo que es hacer la misma mierda todos los días, y conseguir el orden y no divertirse, ser un infeliz, él puede estar bastante contento. Y se acaba la guerra y él vuelve. Y cuando se acaba la guerra, pues ya no eres soldado. Pero en esa época Alemania estaba un poco, se le estaban yendo un poco las tuercas ya de por sí. Y él decide meterse en lo que viene a ser las milicias. A falta de un ejército se inventa uno, que son las milicias alemanas. By the way, antes de empezar aquí y comenzar a hablar de más cosas de lo que vamos a decir, por si no se han dado cuenta, vamos a estar hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y vamos a estar hablando de la perspectiva alemana. Hay gente que le gusta llamar a la Fuerza Aérea Alemana la Luftwaffe,
y el Kanderkratz y el Blitzkrieg, a pesar de que toda esta mierda tiene nombres en castellano perfectamente traducidos. Y yo creo que lo hacen por un tema, no sé por qué se hace, porque nosotros cuando hablamos del ejército británico no decimos el British Army. Entonces yo aquí no siento muchas ganas de decir la Luftwaffe o la Volkswagen o la Bardenlufen o la Kaiser o Führer. Me gusta como que llamar las cosas por su nombre. Em, y porque no lo pronuncio bien, o sea, no sé exacta y no quiero hacer mucho el ridículo. Así que cuando vaya a hablar de algo es la Fuerza Aérea, es el ejército, son las milicias. Si alguien quiere sentirse como que para traducir algo, como que ese es el nombre verdadero, no sé, nosotros no decimos el ejército o el ejercitonsky de los rusos ni nada de ese estilo, o sea, así que no me gusta hacerlo luego. Vamos a estar hablando mucho de muertos y de fechas, pero muchos muertos y muchas cifras. Las cifras están ahí y las pueden ir a buscar cuando quieran. Y este es un podcast que el formato soy yo hablando paja, echando el cuento. Entonces, hay veces que las cifras se me escaparán. Y creo que algo de la Segunda Guerra Mundial, de cuando hablamos de las muertes, es que se nos escapan. O sea, el sufrimiento y la cantidad de números que vamos a estar hablando son demasiados, son más de los que cualquiera de nosotros siquiera puede soportar. Así que haré lo mejor posible para dar los órdenes de magnitud, pero poco a poco se van a ir dando cuenta de lo difícil que es. Rudolf se une a estas milicias y como todo buen miliciano terminan matando a alguien y como no son soldados y como mataron a alguien, él termina preso y es arrestado. Es arrestado por el asesinato de Walter Cadou, que era un miembro de las milicias que acusan de traidor y bueno, directamente él no lo mata, pero es parte del proceso de ejecución, por así decirlo, de conseguirlo, dictar una sentencia y eventualmente matarlo. Em, y pasa 6 años en una prisión, donde le va demasiado, demasiado bien. Am, Esta persona, por si no se han dado cuenta, Rudolf está completamente radicalizado por su ideología nacional socialista. Es un auténtico, auténtico fanático de lo alemán. Y, y esos 6 años que pasa dentro de la prisión, él consigue algo que es lo mismo que lo hizo como que ser un gran prospecto a sacerdote, que es el orden, el hacer caso y ver cómo funciona una prisión desde adentro. Las razones por las que como él ve la prisión y como él ve cualquier conjunto de gente hacinada, es dividirlo por etnias, por razas, por tipos de crímenes y espíritus, y tener posiciones bastante opinionadas al respecto. Como que la homosexualidad es una desviación horrible, y bueno, que los gitanos son unos nómadas y unos hijos de puta. Y en ese momento él de hecho hace el esfuerzo de explicar que aún no tiene una opinión formada por los judíos, aún no conoce, como él lo llama, al enemigo del Estado. Y bueno, pasa 6 años. Debió haber pasado 10 años, pero em, al mejor estilo de la historia no quiero compararlo con Chávez, con Hugo Chávez, pero vale la pena compararlo en el sentido que Hitler, antes de volverse presidente, lanza un golpe de Estado. Creo que fue una especie de beer garden o algo así, en medio de una fiesta, y no le sale bien y termina preso. Mientras está preso escribe Mein Kampf y otras cosas, y las tensiones políticas son tales que eventualmente se hacen los típicos arreglos. Véanse, recuerden que esta es una época donde el civismo y la política están casi que naciendo. La política hasta hace poco era, si somos primos, te cojo, y si somos enemigos, te mato. Entonces, se hace una amnistía que libera a toda la gente que está presa por crímenes políticos, incluyendo a nuestro amigo Rodolfo. Entonces, Rodolfo es liberado y una vez más se encuentra sin saber qué coño hacer. Lo único que él sabe es que está dispuesto a enfrascarse en el trabajo, porque él es muy trabajador
y ordenado. Y, y bueno, como todo buen conservador, decide que es hora de buscar una familia, en un grupo de gente. Entonces, cito, apenas hube salido de la cárcel, contacté con los Artamanen, una comunidad de jóvenes de ambos sexos profundamente interesados en el destino de su país que había conocido a través de sus folletos durante mi estancia en la cárcel. Procedían de los movimientos juveniles de diversos partidos nacionalistas y pretendían llevar a cabo una vida sana, laboriosa, una vida campestre que dejará atrás la atmósfera superficial y disoluta de las grandes ciudades. Renunciaban al alcohol, al tabaco y a cuanto pudiera ejercer una mala influencia sobre el cuerpo y el espíritu. Soñaba con regresar a la tierra de sus antepasados, a la misma donde tuvo sus orígenes la nación alemana. Ahí conoce a su esposa, una mujer con la que pasaría básicamente el resto de su vida y con la que tendrían 5 hijos y que él cuenta que eran almas gemelas. Entonces, muy afortunado, conoció el amor. Pero mientras estaba ahí, él sabía que podía hacer un poco más. Y este grupo de gente que él llama que se llaman los Artmannen, voy a tomar, luego pasan a ser absorbidos por, lo adivinaron, el Partido Nacional Socialista Alemán, también conocido como los nazis. Y él toma dentro de lo que es la oportunidad de hacer más por su país, de hacer más por la patria. Él procede a unirse a la SS, al Escuadrón de Protección, básicamente la policía de Hitler. ¿Qué pasa? En el mundo moderno, la democracia, em, está el poder judicial y está el poder ejecutivo. El poder ejecutivo no puede matar gente fácilmente. Entonces, lo que hacen algunos policías, algunos dictadores, es que dicen, mira, me voy a crear mi propia policía. Y eso es la SS. Hasta los visten como soldados, los visten con un uniforme muy bonito, les ponen una calavera. Y, y bueno, ya él lo mandan y él decide que comienza a trabajar en Dachau, en un campo de concentración. Y él dice que él no, que es una cosa muy interesante de Rudolf, que él dice que él no sabía lo terrible que era un campo de concentración. Al parecer, el campo de concentración es donde mandaban a los homosexuales, a las prostitutas, a los criminales, a los enemigos políticos, y muy pocos salían de ahí, pero él no se imaginaba que era algo tan malo. En lo contrario, al parecer pensaba que, bueno, que era como la prisión en la que él fue. Vas a hacer lo que te toca hacer y te vas. Em, Él ahí, Hoss llegaría a Rudolf Hoss, que es el nombre completo de nuestro personaje. Ya es un hombre y ya con una familia. Él le dan este uniforme muy bonito y comienza a trabajar en un campo de concentración. En este campo de concentración, él mismo va a descubrir que mientras las cosas sean ordenadas, a él le sabe un poco a culo todo. El castigo en esta época hay una combinación entre el castigo de estar preso y está el castigo corporal. El castigo corporal significa caerle a garrotazos a la gente. Alguien hace algo malo, 20 garrotazos. Y algo que tienen estos campos de concentración es que la mayoría de la gente dentro del campo de concentración son, son prisioneros. Hay muy pocos guardias. Entonces estos guardias son extremadamente duros y te facilitan como de ciertas jerarquías de empleo porque el campo de concentración es una empresa en sí mismo, especialmente en esa época donde no había tanta privatización, tanto contratista, no había tanta industrialización. Entonces, el campo de concentración para existir tenían que haber comedores, tenían que haber contables, tenían que haber lavanderías, tenía que haber gente trabajando y constantemente haciendo las reparaciones del sitio. Era un poco como llevar un hotel, pero un hotel donde te mueres. Em, y esto es desde el año 1933 hasta el 1934. Aquí, Rudolf, él va a entender lo que es un campo de concentración. Y para esta época, las cosas están comenzando a poner heavy. Y en 1938, él es transferido a Sachsenhausen, que es otro campo de concentración, donde va a haber una importante presencia de prisioneros políticos que él va a tener que despachar. Y cuando digo despachar es volarle los sesos. Es bastante escalofriante el leer la perspectiva de Rudolf respecto a primero cómo él ve distribuido a nivel de qué tipo de preso tiene dentro del campo de concentración y cómo él trata todas las ejecuciones.
Esta es una persona completamente radicalizada que está enamorada del puesto de trabajo que tiene, no del puesto de trabajo como tal, un nivel sino el propósito. Él, cuando habla de cómo llegó a la SS, él dice que Himmler lo invitó. Eso es un poco similar a que si yo aplicara a Facebook, dijera que Mark Zuckerberg me ofreció trabajo. Él aplicó y luego eventualmente Himmler, que es el líder de la SS, lo aprobaría y lo utilizaría por quién es, por quien poco a poco vamos descubriendo quién es esta persona. Es una persona perfecta para llevar un campo de concentración, porque verdaderamente le sabe culo matar gente, porque a la gente hay que matarla. O sea, les mandaron a matarlos. Si ahí se mata demasiada gente, pues eso es un error, no un crimen. Y, y en 1938, que es transferido a Sachsenhausen, y, y comienza y sigue ascendiendo a través de los rangos de la SS por saber recibir órdenes y saber tomar decisiones operativas, como por ejemplo la homosexualidad. Hoy en día se habla mucho del colectivo LGBT y como ahorita los hombres parecemos tener menos derechos que antes, que la mujer tiene más derechos que los hombres y mierda de ese estilo. Pero les voy a decir algo chistoso para algunas personas. Si tú eras homosexual en esta época, digamos 1938, eso era un crimen e ibas preso. ¿Y qué hacían? Te ponían preso con un montón de homosexuales en la barraca homosexuales, que fue idea, esto en el caso de Sachsenhausen, os alardea de cómo se le ocurrió a él. Él dijo, voy a poner a todos los homosexuales en las mismas barracas, y porque si no, la homosexualidad, el vicio, se va a contagiar. Entonces ponía a la gente ahí y claro, ser homosexual es un crimen, entonces la idea es que se te pase la mariquera. Y no se te pasa porque estás rodeado de una barraca de homosexuales, pues te vas a quedar ahí hasta que te mueras. Entonces puedes decidir, ¿se me pasa la mariquera o me muero? Y bueno, es una decisión bastante complicada, pero digamos que es una de las cosas que se jacta nuestro querido Rudolf de haber hecho ahí. Y hay cosas que él tampoco entiende. Como por ejemplo, él no entiende que haya gente que esté dispuesta a morir. Él está dispuesto a matar, mataría a un montón de gente. Pero hay algo que no existe en esa Alemania, que es ser un conscious objector. Conscious objector es decir, yo no quiero pelear, yo no creo en la guerra, yo creo es bueno, en no matar gente. Bueno, bien, eso tú decidías hacerlo en esta Alemania bueno, en 1938, 1945, por ahí, te mataban. Y a los que mataron muchísimo fueron a testigos de Jehová, que os comenta con mucha candidez que le impresionaba como a veces están hasta felices de ser fusilados y como y habla bastante de eso, de la reacción de cómo él lleva a cabo todas estas ejecuciones. Era un carajo verdaderamente confiable. Llega el año 1 de mayo de 1940 y a Hoss le dicen que lo van a ascender y le van a poner a cargo de su propio campo de concentración. Este campo de concentración va a ser Auschwitz, básicamente al este, del lado de Polonia. Y va a tener esa posición durante 3 años. A él cuando le dicen que le van a dar este trabajo, le dicen, miren, este es un sitio donde hay 10.000 personas y la idea es que eventualmente hayan alrededor de 100.000 en todo momento. Y bueno, él llega allá, se va con su familia. Su familia vive en una villa que queda a unos 200 metros del campo de concentración de Auschwitz. Ahí van a vivir una vida muy bonita. Lo tengo por aquí anotado. Pero ya llegaremos para allá y hablaremos un poco cómo era la vida de esta familia. Que de hecho, la vida de esta familia es retratada muy bonito en la película Zone of Interest de Jonathan Glazer, que ahorita está nominada al Oscar. Em, y bueno, ¿qué pasa? Aquí es donde tenemos que hablar del Holocausto. Para esta altura, Alemania se da cuenta que lo que hicieron con los judíos no hay vuelta atrás. Entonces, ellos deciden que a los judíos hay que exterminarlos.
Y aquí van a haber dos vertientes de cómo se va a hacer este exterminio. Y va a ser uno de los dilemas que va a afrontar Himmler. ¿Los exterminamos trabajándolos hasta la muerte o literal los matamos? Y a la escala de la tragedia de la que vamos a hablar a continuación, es imposible tratar esto de una forma racional o entender el nivel de dolor que se causó en Auschwitz. Por ponerlo de esta forma, el tamaño de los osarios de las fosas que habían en Auschwitz. Cito: el Búnker 2 era el más grande y tenía capacidad para 1.200 personas. Durante todo el verano se continuaron transportando cadáveres a las fosas comunes. Solo a finales del verano empezamos a incinerarlos. Al principio una gran hoguera nos servía para 10.000 cadáveres. Luego se procedió a la incineración en las fosas comunes vacías de los cadáveres precedentes. Primero los cadáveres eran rociados con derivados de petróleo, después con alcohol metílico. En las fosas las incineraciones proseguían noche y día sin interrupción, mientras que la familia de este hombre vivía en una casa a 200 metros de la entrada de donde estaban los crematorios. Esto no era suficiente, porque la forma en la que mataban a toda esta gente era fusilándolos, pero no habían suficientes balas para lo que habían que hacer. Ahora bien, Rudolf, como hemos visto hasta ahora, es un carajo trabajador, un carajo leal, pero no es dentro de las cosas positivas, pero no es un genio. Hay pocos genios en estas historias. Y este tampoco es uno de ellos, pero al Sturmführer, que me imagino que debe ser así como el replacement boss, el encargado de reemplazo mientras él estaba de viaje, llamado Fritz, se le ocurre la idea de matar a la gente con veneno. Y se le ocurre hacerlo con un insecticida. Cito: durante mi ausencia por un viaje de servicio, mi sustituto Fritz empleó por su cuenta y riesgo gases para exterminar a esos prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra es un understatement bastante gratuito de su parte. Vamos a decir prisioneros de guerra porque es lo que dicen las memorias de Rudolf, pero no eran prisioneros de guerra, eran civiles, porque Rudolf no era un soldado y la SS no era un ejército, era un acuerdo de hijos de puta. Procedió de la siguiente manera: las diversas celdas y sótanos se llenaban hasta el tope de prisioneros rusos. Protegiéndose con máscaras de gas, se hacía entrar en las celdas el ciclón B, que producía una muerte inmediata. Estos carajos, este fue uno de los mecanismos de ejecución más efectivos para la cantidad de muertos que tenían que hacer, que en algún momento se esperaba que fueran a haber decenas de miles de muertos al día en Auschwitz. Era un verdadero genocidio, un verdadero exterminio. Y toda esta industrialización, todo este proceso se hacía notar. La gente comenzaba a ver que había formas o sea, que en literal estaban matando gente. Y uno de los métodos en los que castigaban a los judíos era que cada vez que había alguna nueva propaganda que hablaba del proceso, no lo dejaban salir de sus catres y tenían que pasar semanas acostados en sus catres sin poder levantarse, completamente hacinados. Era uno de los castigos que hacían. Cito: el propio Eichel se había inventado para los judíos un procedimiento especial de vejación colectiva. Cada vez que la prensa mundial lanzaba una campaña de protesta contra los horrores de los campos de concentración, prohibía a los judíos abandonar sus catres durante un mes o un trimestre. Y es que este paso del exterminio, de decidir si iban a ser exterminados por trabajo o exterminados literalmente asesinados, fue moderno. Antes de eso, campos de concentración lamentablemente han habido en muchísimos países. Han habido japoneses en campos de concentración en Estados Unidos, han habido alemanes en campos de concentración en el Reino Unido, pero no al nivel de exterminio que estaban haciendo estos carajos por principios ideológicos. Y en el caso antes de que comenzara todo esto,
los judíos en algunos de estos campos podían eventualmente conseguir asilo, conseguir que les salieran papeles y terminar yéndose para el coño. A partir de cierto momento de la historia alemana y de la historia de los judíos, sabían que este ya no era el caso, que al momento de ser apresados, pues no había salvación. Y como no había salvación, eran muertos en vida. Eran personas verdaderamente echadas, por decirlo de alguna forma, echadas a morir. Y es ahí donde entra un poco la complejidad de la industrialización de Auschwitz como tal. Cuando comenzaban a llegar los judíos, eh, había que los separaban entre los que podían trabajar y los que no. Los que no eran viejos, mujeres, niños, literalmente se me van hasta las palabras al describirlo, porque em, estamos hablando de que no habían, o sea, la selección que ellos tienen para hacer esta industrialización es, queremos matar a todo el mundo, pero a los que pudieran trabajar para producir armamento, para luego crecer este ejército, los vamos a exprimir hasta que se mueran. Y sí, todo esta maquinaria, todo esto que hacía la SS y que hacían estos campos de concentración, era verdaderamente secreto. Un secreto a voces, pero era un secreto al fin. Y ustedes dirán, ¿qué pensaba Rodolfo de toda esta vaina? Y aquí es donde hay una buena reflexión sobre el antisemitismo. Em, a ver, esta es la opinión de él sobre Der Stürmer, que es una revista antisemita que si buscan Der Stürmer pueden imaginarse lo que pone ahí, que era una revista que lo que hacía era básicamente cada publicación hablaba paja de unos cuantos judíos y decía los judíos son una mierda. Pero esto es lo que él tiene que decir. Por mi parte puedo decir que nunca me gustó Der Stürmer. Este semanario antisemita dirigido por Julius Streicher me desagradaba por su mala presentación, su apelación a los instintos más bajos y el predominio de temas sexuales, por no decir pornográficos. Este periódico causó mucho daño sin beneficiar en nada al antisemitismo serio. Porque claro, esta es la otra parte. Él es un antisemita de los serios, de los que entienden que aquí hay un problema que hay que resolver, no un crimen, hay un problema que hay que resolver. No me asombró enterarme tras la derrota de que era un judío quien lo dirigía y escribía los artículos más violentos que en él se publicaban. Eh, Eso es falso. Esto es como que yo diga que el Chiguré bipolar lo escribía Nicolás Maduro. Y bueno, una nota final sobre el antisemitismo de él que quería decir es, cito, quisiera subrayar aquí que personalmente nunca sentí odio hacia los judíos. Aunque los consideraba enemigos de nuestro pueblo, insistía en tratarlos como a los demás reclusos, sin establecer ninguna distinción entre ellos. Por otra parte, el odio no es un rasgo que me caracterice, porque sé qué es el odio y cómo se manifiesta. He visto el rostro del odio y he sentido sus efectos. Este carajo yo me imagino que debería tener dificultades para caminar y montar a caballo porque las bolas que hay que tener para decir esto son muy grandes. Porque en buena medida yo no creo que él haya sido un auténtico psicópata. Yo no creo que era una persona incapaz de sentir amor. O sea, yo creo que definitivamente este carajo algo había dentro de él. Y, y y bueno, simplemente era un carajo como que demasiado organizado. O sea, am, y tan organizado y tan específico este set de habilidades que eventualmente se le ordenó una tarea que se escapaba de sus manos. Lo que terminó ocurriendo en Auschwitz es que literal mandaban más gente de la que podían matar y de la que podían matar trabajando. O sea, ni siquiera era como que un sitio que estaba verdaderamente colapsando por la guerra. Al punto que en uno de los casos que Oz, tratando de conseguir soluciones de parte de sus supervisores de algún tipo, la mayor sugerencia que le dieron fue, tienes que buscar más perros. Lo cual a él no le funciona porque él dice que los perros asustan bastante a las mujeres y a los niños, pero no funciona muy bien con los hombres. Y que al final la gente, o sea, como que la solución que le dijeron a él fue como que compra más perros, porque no hay gente para controlar a la cantidad de personas que están ahí. Considerando que ya la mayoría de la gente que estaba llegando a este sitio llegaban que sí, que sí muertos. O sea, llegaban hechos mierdas. Estos trenes venían miles de personas todos los días. Y si hay que darle algo de crédito en base a la entereza de este tipo, creo que se lo podemos dar al hecho de cómo él también se sometió a estos errores. Y cito,
Esos horrores duraban horas, pero yo no podía alejarme, ni cuando cavaban los osarios, que despedían un olor espantoso, ni cuando quemaban a los cadáveres. A petición de los médicos, también me tocó observar cómo morían las víctimas a través de los tragaluces de las cámaras de gas. Estas cámaras de gas, eventualmente él supervisaría un sistema de crematorios donde se llenaba de gas a las víctimas en el sótano, se subían por un ascensor y se llevaban directamente a los hornos, y esto funcionaba las 24 horas del día. Vale acotar que algunas de las personas que se encargaban de organizar a estos judíos que estaban a punto de ser exterminados también eran judíos. Em, y todo parecía funcionar porque hacían un truco psicológico, que es que los mandaban a desnudarse y a poner sus cosas en una esquina y les decían: recuérdate dónde pusiste tus cosas para que al salir las recojas. Eso hacía que todo el mundo entrara un poquito con calma y bueno, y de ahí no salían. El método de ejecución como tal era, dentro de lo que cabe, bastante limpio. Él garantiza que a los 5 minutos, ellos echaban el gas y a los 30 minutos volvían a abrir las puertas. Pero a los 5 minutos ya la mayoría de la gente está verdaderamente, completamente muerta. Eso es muy distinto a cómo se hizo en otros sitios. En otros sitios lo que había era, el asesinato no era con Ciclón B, sino era con gases de motor. Que era un poco más costoso y complejo. Tenían una serie de motores de tractores y camiones afuera del lugar, pompeaban, bueno, básicamente dióxido de carbono, lo que saca el humo del motor de camión, y asfixiaban a todo el mundo. Esto era un proceso extremadamente doloroso que tomaba minutos y una desesperación horrible porque estaban verdaderamente conscientes hasta que casi que durante todo el viaje. Esto pudiera dar a entender que Auschwitz era un poquitico más humano dentro de lo que viene a ser la tragedia y el exterminio más sádico jamás producido por el hombre a nivel industrial. Y bueno, uno puede llegar a decir eso si no fuera también por los distintos médicos que practicaban sus investigaciones en el campo de concentración de Auschwitz. Cito: Profesor Klauberg: ensayos de esterilización por medio de inyecciones en las trompas que provocaban inflamación y desecación de esos órganos y conducían a la esterilidad sin prejuicio del cuerpo. Esta parte de sin prejuicio del cuerpo, totalmente gratuita. El Dr. Schumann, de la Cancillería del Führer: esterilización por medio de rayos X. Desconozco los resultados, pero sostengo que muchas muertes fueron ocasionadas por aplicaciones demasiado fuertes. El Dr. Wirth y su hermano: investigaciones sobre el cáncer, por lo que sé, inocuas para la salud. Seguro. Dr. Mengele: investigaciones sobre mellizos, según parece puramente teóricas y sin peligro para la salud, a menos cuando el Dr. Mengele decidía que había que matar a los mellizos para ver qué tenían por dentro y si eran iguales, cosa que él mismo documentó. El Dr. Wirth y algunos de sus médicos de campo: experimentos con inyección de cianuro y metanol practicadas en judíos de transporte, incapaces de trabajar, porque claro, había gente que se bajaba de estos trenes y no podían ni siquiera arrastrarse hasta las cámaras de gas, y que los llevaban a la enfermería para al menos dar a entender de que no los iban a matar ahí enfrente. Y bueno, y ahí los mataban. ¿Dónde está la familia de este carajo? A 200 metros de donde ocurren absolutamente todas estas tragedias y todas estas atrocidades. Y bueno, él se toma la molestia de explicar cómo eran sus domingos. Todos los miembros de mi familia tenían mucho interés por la agricultura y los animales. Todos los domingos los llevaba a recorrer los campos. Visitábamos las caballerizas y no dejábamos de echar un vistazo a las perreras. Queríamos mucho a nuestros 2 caballos y al potrillo. Nadie nunca va a poder decir que este carajo no tenía un corazón enorme. Llega diciembre de 1943 y aquí es cuando él va a ser promovido como inspector de campos de concentración, todavía como miembro privilegiado de la SS. Y ahí va a tratar de supervisar y visita múltiples campos de concentración. Básicamente hasta ya a mayo de 1944, donde él vuelve a Auschwitz, porque aquí le dicen que ahora sí va a llegar una cantidad ridícula de judíos, porque vienen todos los judíos de Hungría en deportaciones en masas. Y aquí es cuando, a estas alturas, ya en 1944,
hay que entender un poco también como de cuál es el sentimiento de los alemanes que no son tan estúpidos en cuanto a propaganda como para comerse toda para negar la realidad hasta cierto punto. Después de la derrota de Stalingrado, lo que de verdad se están preguntando los alemanes es qué coño vamos a hacer. Y si queda un judío vivo, nos van a volver mierda. O sea, se han ganado unos enemigos al fin de sus días. Y, y bueno, y ahí es donde entra una de las partes más sanguinarias, donde todo este sistema del que hablé, de trabajar a poner a los que podían trabajar a trabajar hasta que se morían y matar a la gente en cámaras de gas, colapsa por completo. Literal, esta atrocidad que es Auschwitz no pueden matar a la velocidad que se espera de ellos. La industrialización se frena. Consigue un bottleneck logístico. Y ya entrado enero de 1945, se manda la orden de evacuación de Auschwitz, donde se les pide matar la mayor cantidad de gente que puedan mientras se están yendo para el coño. Y evacuación sería como un término bastante grandioso para lo que en realidad se dio ahí, que fue más bien ¿cómo decirlo? Eh, una evasión, porque obviamente estos carajos no querían caer en manos de los soviéticos porque los iban a tratar mal. Y creo que sabían lo que les podía esperar. Y bueno, y entonces Hoss, junto a su familia, a su mujer y a sus hijos, deciden escaparse. Básicamente, todas las familias se van hasta el inspectorado a Berlín y ahí deciden que van a irse hacia el norte e irse lo más cercano que puedan a Dinamarca, donde el objetivo de ellos va a ser separarse y disolverse entre la multitud, hacerse los huevones. Em, y aquí hay una parte donde él habla de su última interacción con Himmel. Todos los inspectores se van a esa dirección y Himmel se despide de ellos. Y él dice que esperaba que Himmel, en un último acto de algo, les dijera como que de seguir luchando, de se volverán a ver y tal. Pero básicamente le dice, sálvese quien pueda. Y él se va. Entonces, bueno. em, Consigue ser evacuado y ahí le dicen que todo miembro de la SS va a ser perseguido. Entonces tienen que mezclarse con miembros del ejército, porque ellos no son soldados. Esta gente son exterminadores. Son unos, a cierto punto diría como una especie, no, son unos cobardes. O sea, toda acción que hizo la SS, obviamente con sus salvajes excepciones, gente que se habrá peleado en el frente, eh, fue interna, fue contra civiles, fue contra gente como tú, como yo. O sea, nunca se enfrentaron de verdad como organización a un enemigo de verdad. Era un enemigo inventado. Era la intolerancia y el antisemitismo. Pero bueno, este carajo consigue llegar hasta ahí y cito, nuestra escuela fue evacuada y trasladada al espacio reservado para los internados entre el canal de Kiel y Schlei. Los británicos destinaron el edificio de la escuela con el conjunto de las islas del Frise a albergar a los SS hechos prisioneros en su zona. Así que me encontraba cerca de mi familia, a la que pude ver en varias ocasiones. Mi hijo mayor venía a visitarme cada 2 días. En calidad de agricultor profesional obtuve una liberación anticipada. Pasé todos los controles británicos y me colocaron como obrero agrícola en una granja cerca de Flensburg. El trabajo me gustaba. Gozaba de total independencia, pues el granjero seguía prisionero en una zona americana. Permanecí allí durante 8 meses y me mantuve en contacto con mi mujer a través de su hermano, que trabajaba en Flensburg. Y bueno, se escapó. Ahí estaba, en Dinamarca, viviendo bajo una identidad falsa como agricultor. Y ese marcaría el fin de la carrera de Rodolf Hoss como miembro de la SS.
hasta enero de 1946, cuando un judío cazador de nazis llamado Hans Alexander es encargado con la tarea de atrapar a los comandantes de los campos de concentración. La única pista que tiene que empezar desde Berlín, donde le comentan cómo se fueron hasta el norte. Mientras se acerca en su búsqueda, se da cuenta que todos los del inspectorado se habían ocultado en la frontera con Dinamarca. Se acerca a uno de los pueblos donde le comentan que la esposa de Hoss fue arrestada hacía unas semanas. Procede a interrogarla y la esposa de Hoss, ahí haciendo mewing, le sabe a culo la interrogación y él decide ir a la casa donde están los chamos de Hedwig y de Rodolfo. Procede a preguntarle a la hija dónde está su papá. Se podrán imaginar que no lo hizo de una forma muy elegante. Procede a entrarle a coñazos a uno de los hijos de Rodolf, que tampoco delata al papá, y luego se llevan al hijo mayor. Le entran a coñazos al hijo mayor delante de la madre, y la madre todavía no delata a su esposo. Y bueno, se le ocurre una última idea y estacionan una locomotora de vapor que hace un ruido horrible, una vieja locomotora de vapor, detrás de la estación y comienzan a encender los motores y le entran a coñazos al hijo de Hedwig, la esposa de Rudolf, y le dicen, vamos a llevar a tu hijo a Siberia en ese tren. El prospecto de llevar a ese chamo a un campo de concentración asusta tanto a Hedwig. Peor que la amenaza de muerte, peor que los coñazos. La idea del tratamiento que le pueden dar los soviéticos a este chamo asusta tanto a Hedwig que delata a su marido. Le da un papel con el nombre falso y la villa donde está viviendo en ese momento. Y esto es un momento que yo creo que vale la pena retratar en nuestras cabezas. Estos alemanes se sentían protegidos por la humanidad y el único momento en el que pudieron asustarlos eran cuando los amenazaron con un miedo peor, un miedo igual o peor al que ellos llevaban años articulando en Auschwitz. Y bueno, Hans Alexander se va con un montón de mangos de hachas y sus panas a esta villa. Y a las 11 de la noche le tocan la puerta a Rudolf Hoss. Tan pronto Rudolf abre la puerta, Hans le coloca una pistola en la boca porque, tal como Himmler, era bien sabido que muchos de estos exoficiales tenían consigo pastillas de cianuro para suicidarse antes de ser atrapados. Le ponen la pistola en la boca, le caen a coñazos, revisan que no tenga cianuro en ningún lado y él confiesa en sus memorias el día anterior se le había roto el pote de veneno que llevaba consigo en todo momento. Y le dice, tú eres Rudolf Hoss. A lo que él responde, no, yo no soy Rudolf Hoss. Hans, bastante agobiado, comienza a investigar si de verdad puede conseguir que es él. Tiene una fotografía, más o menos se parece, pero está bastante cambiado. Y comienza a revisar la chaqueta, porque las chaquetas que ellos tienen muchos tenían el nombre bordado, y ve que el nombre no está ahí. Pero se da cuenta de un pequeño detalle, y es el anillo de bodas. Para los alemanes es muy común que el anillo de bodas diga el nombre de la esposa y del novio. Y le dice a Rudolf, dame tu anillo. Rudolf le dice que no se lo va a dar. A lo que Hans responde, tráeme el cuchillo a sus amigos. Tráeme el cuchillo más grande que hay en la cocina. Hans lo ve fijamente y Rudolf, viéndose derrotado, le quita el anillo. Cuando Hans ve las inscripciones dentro del anillo, dice, Rudolf y Hedwig. Se lo llevan detenido
se van a un bar a celebrar, beben unas birras mientras Rudolf está desnudo y amarrado fuera. Proceden a hacerlo pasear desnudo por la plaza. Le entran a coñazos una vez más. Lo dejan así y se lo llevan. ¿Qué tiene que decir Rudolf a todo esto? El tratamiento que recibí por parte de la policía militar británica no fue especialmente clemente. Cito: mi primer interrogatorio fue contundente, en el sentido exacto del término. Firmé el acta, pero no sé cuál era su contenido. La mezcla de alcohol y látigo era demasiado sensible, incluso para mí. El látigo era mío. Por azar se hallaba en el equipaje de mi mujer. No creo haber golpeado con él a mi caballo y nunca con toda seguridad a un preso. Pero el hombre que me interrogaba seguramente pensaba que me pasaba el día golpeando a los prisioneros con el látigo. 3 semanas después, me llevaron repentinamente a la peluquería, donde me cortaron el pelo y me afeitaron. También me autorizaron a lavarme. Desde mi arresto era la primera vez que me quitaba las esposas. Desde ese momento que me entraron a coñazo, pasó 3 semanas posado. Posterior a esto, él testificaría y sería paseado como uno de los presos políticos de toda la operación. Testificaría en los juicios de Nuremberg mientras estaba pasando todo esto. Y eventualmente sería llevado a Polonia para ser juzgado frente a un tribunal donde sería conseguido culpable por sus crímenes. En abril 16 de 1947, después de su juicio, Rudolf Höss fue ahorcado enfrente del crematorio de Auschwitz. A día de hoy, ¿qué queda de Rudolf? Es difícil sacar el cálculo. Uno de sus nietos tiene tatuada una estrella de David junto a la frase Never Forget. Y hace unos cuantos años, en una de las memorials del Holocausto, fue a Auschwitz, a la creación de su abuelo, para hablar en nombre de su familia y arrepentirse por los pecados de sus padres. El resto de la familia de Rudolf seguiría siendo nazi hasta el día de hoy, según como comenta su nieto. Una de sus hijas hasta hace poco vivía en Washington, en las afueras, y estaba tratando de dejar atrás la memoria de su padre, con quien tenía que vivir, que era, según ella, la combinación de uno de los más grandes monstruos en la humanidad y el mejor padre del mundo. Durante el tiempo que Höss estuvo preso, él escribió sus memorias, Yo, comandante de Auschwitz. Un libro que, cuando tratamos de entender qué es lo que estaba tratando de decir qué estaba tratando de decir él ahí, posiblemente nos quedamos sin palabras, porque lo único que podemos ver es que era el hombre perfecto para el peor trabajo del mundo. Era un hombre organizado, era un hombre que seguía órdenes ciegamente, era un hombre radicalizado y era una persona que al final del día hacía lo que le mandaban. Esa era la receta perfecta. No era particularmente inteligente, no era particularmente valiente, no era particularmente nada. Y las últimas frases de su memoria creo que son las que son verdaderamente acojonantes. Respecto a que el gran público continúe considerándome una bestia feroz, un sádico cruel, el asesino de millones de seres humanos, las masas no podrán tener otra imagen del excomandante de Auschwitz. Nunca comprenderán que yo también tenía corazón. Rudolf Höss, Cracovia, febrero de 1947, 2 meses antes de ser ahorcado. Y creo que esa última frase es la que engloba un poco el tema del que hemos hablado hoy. Nunca comprenderán que yo también tenía corazón. Algo que tenemos que rescatar de Rudolf es que era un ser humano. Y la parte verdaderamente aterradora de todo esto es que
si Él era un ser humano, como lo somos nosotros, significa que lo que Él hizo puede volver a pasar.